Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana tan preciosa, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos muestre el camino, nos muestre la guianza, nos muestre en esta mañana sus propósitos, sus voluntades para con nosotros. Dios es bueno, y una de las cosas que espera de nosotros es que nosotros como hijos de Dios le seamos obedientes, le digamos: Padre, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo yo, Señor, hacerlo agradable delante de tus ojos? Una de las cosas que tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial es que cada mañana hagamos las cosas para agradarle. Cada mañana nosotros hagamos las cosas como al Señor le gusta, hagamos las cosas como el Señor nos pide, porque nosotros como hijos de Dios buscamos todo el tiempo agradar al Padre. Si el propósito de nosotros no es agradar al Señor y no es volver nuestro camino hacia Él y no es meditar en nuestros caminos y volvernos hacia los propósitos divinos, entonces ya no estamos caminando como hijos de Dios. En este tiempo tan maravilloso que Dios nos invita a volver, que Dios nos invita a recapacitar, que Dios nos invita a reflexionar sobre nuestro caminar. El Evangelio, hermano, no es de creo en Dios. El Evangelio no es Dios está conmigo. El hombre lo puede decir, pero la única manera, hermano, es que con sus actos evidencie que Dios se está moviendo en la vida de cada uno de nosotros. Donde quiera que esté, Dios me los bendiga. Muchas gracias por el apoyo que nos dan en cuanto a la evangelización, en cuanto a la transmisión. Este tema, hermano, le he puesto hoy algo que el Señor hablaba en mi corazón, algo que me llama mucho la atención, hermano, que es importante entenderlo y que estaba en mi corazón en esta mañana. Le puse por título: el fuego extraño es ofrecerle a Dios las cosas con frialdad. Es ofrecerle a Dios las cosas con frialdad. Estamos viviendo en tiempos de mucho desconocimiento, de mucho alejamiento del Espíritu Santo en aquellos que le sirven al Señor, en aquellos que aman al Señor, en aquellos hermanos que desean realmente que Dios los use. Dice aquí, hermano, que hoy mucho creyente se está alejando del Espíritu Santo. Mucho hombre sirviente, ¿verdad? Hoy le hablamos al hombre que le sirve a Dios. Hoy le hablamos a aquel que Dios ha depositado una gracia, ha depositado un don en su vida. Aquellos a que Dios, hermano, nos ha hecho un llamado a darle la gloria, a darle la honra. Pero qué tan delicado es, hermano, es ofrecerle a Dios las cosas de mala gana. Qué tan delicado es ofrecerle a Dios, hermano, dejar de amarlo, aunque la gente, hermano, profese que ama a Dios con todo su corazón. Nadie puede decir yo amo a Dios si no ama su palabra. Nadie puede decir yo amo a Dios si no ama al pueblo de Dios, si no ama a los hermanos, si no ama, hermano, todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Hay quienes, usted sabe que en este tiempo, dice la misma Escritura, que muchos dejarán de amar a Dios, hermano, porque no sufrirán la sana doctrina. Hermano, ya no estarán poniendo por obra su bendita palabra. En este tiempo, hermano, el hombre, quiero hablarles hoy en esta mañana a la gente que le sirve a Dios. Y aquellos también que si tu anhelo y deseos es servirle al Señor, tienes que entender que en este camino se le sirva a Dios como debe de ser. Se le sirva a Dios de una manera que el creyente tiene que limpiarse, pero tiene que saber que el servirle a Dios, hermano, tiene que ver mucho cómo somos, qué tanto lo amamos a Él, porque en este tiempo, dice en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará, y por causa de los escogidos
hermano, aquellos que aman realmente a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, que aman realmente a Dios, hermano, estarán siendo atacados, estarán siendo realmente ministrados, de tal manera, hermano, que ya no entiendan que su propósito es servirle a Dios, sino, hermano, muchos, también dice la Escritura en Pedro, verá que en este tiempo la gloria que se veía, la gloria que se iba a derramar en este tiempo, era que no se iban a servir a sí mismos, sino que iban a ser realmente servidores de Dios. Pero qué tan delicado es ofrecerle a Dios, hermano, con una mala actitud, con una acción que no va de acuerdo a su voluntad. Y esto me llama mucho la atención y me pone a mí a pensarlo, hermano, porque todo debemos de pensarlo cuando somos gente a quien Dios usa. El ataque de este tiempo, hermano, va ahí enfocado a los adoradores, dicen Tesalonicenses, atacará todo lo que es adoración, atacará todo lo que es culto. La batalla en este tiempo van a ser los que realmente aman a Dios, van a ser atacados los que aman a Dios, los que realmente adoran a Dios, aquellos a quienes se les confió una gracia. El enemigo estará atacando, hermano. ¿Por qué? Porque para que usted sabe que necesitan, el pueblo de Dios necesita las lámparas. El pueblo de Dios necesita, hermano, que aquellos a quien Dios levantó, que son la antorcha, como lo era Juan el Bautista, hermano, que iba guiando al pueblo, así como aquellos que somos luz, hermano, para aquellos que caminan en tinieblas. Necesita Dios, hermano, levantar hombres y mujeres con una gracia, hermano, que estén realmente encendidos por amor a su pueblo. Hay un pueblo, hermano, que necesita caminar en la rectitud, que necesita caminar por el buen camino. Pero en Osea nos enseña, hermano, que mucho pueblo va a pecar, mucho pueblo se va a desviar, mucho pueblo va a hacer lo contrario a la voluntad divina. Dice que por causa de los sacerdotes, por causa del ministro y por causa de las ayudas. Hermanos, si la cabeza se desvía del propósito divino, hermano, van a ser atacadas las ayudas. Van a ser atacados todo aquel que se consagre a Dios, todo aquel que proclame la verdad, hermano, van a ser atacados. ¿Para qué? ¿Por qué? No por causa de ese hombre, sino para que el pueblo pierda la esperanza en Dios. Para que el pueblo se disperse, hermano, y ya no tenga en quién confiar. El ataque de este tiempo va a ir enfocado a los adoradores, aquellos que predican la verdad, aquellos que están esforzándose, hermanos, a que el Espíritu de Dios los use. En este tiempo, hermano, es que quieren desviar a un pueblo que se está consagrando, quieren desviar a un pueblo que se aparte, hermano, pero es importante que nosotros entendamos que a los que estamos de frente, a los que Dios levantó, a los que Dios va a levantar, hermano, tengan presente, hermano, que no es por causa de nosotros, sino es por causa del pueblo. Porque hay un pueblo que hay que cuidar, hay un pueblo que hay que proteger, hay un pueblo, hermano, que ha decidido dar su vida a Dios. Hay un pueblo que ha decidido, ser maltratado por causa del amor a Dios, por causa de su nombre. Hay un pueblo que ha decidido, dar testimonio. Hay un pueblo que ha decidido, realmente morir, dice la Escritura en Apocalipsis, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Pero nosotros, a quien Dios nos ha dado una gracia, los sacerdotes, todos los que ministramos dentro del altar, todos los que ministramos, a quienes Dios nos ha dado un don, nos ha dado una gracia para ministrar, tenemos que tener mucho cuidado. Porque me llama la atención a mí lo que Dios me estaba mostrando sobre el fuego extraño. En Levítico 10:1, ¿por qué razón Nadab y Abiú murieron, hermano, delante de la presencia de Dios?
¿Por qué presentaron un fuego extraño? Eran sacerdotes que se presentaban delante de Dios. Gente que Dios usa, hermano, Dios usaba. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice en Levítico 10:1, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió, dice, fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacaran vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, sus hijos, no descubrirás sus cabezas, ni rasgarás vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre vos, sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Aquí hay algo interesante. Dios les dice a los que estaban ahí, hermano, a los demás hermanos, que eran sacerdotes también, que ministraban dentro del templo de la congregación, hermano, que no los tocaran. Qué tan importante, porque ellos amaban a Nadab y Abiú. Pero Dios les dijo, mira, no vayan a morir, no vayan a tocar sus cabezas. Estaba diciendo, no vayan ustedes a tener los mismos pensamientos. No vayan a ustedes a tener una actitud como la que ellos tuvieron, porque ciertamente van a morir, van a correr con la misma suerte que ellos. Dicen, ni tampoco saldráis del tabernáculo. O sea, ustedes no pueden tener ni compañías. El sacerdote tiene que ser consagrado a Dios, tiene que apartarse para Dios, tiene que entender cuál fue su llamado. Tiene que entender que aquellos a quienes Dios levantó tienen que entender de parte de quién están. Si van a estar de parte de aquellos, hermanos, a quien Dios desecha, si van a estar de parte de aquellos que están fuera del propósito divino, hermano, o van a ser sacerdotes que le sirvan a Dios, hermano, y se consagren a Dios. Por eso dice, hermano, que yo veo, hermano, que a este Nadab y Abiú dice, y salió, dice que estaban, ellos ofrecieron cada uno su incienso. El incienso representa sus oraciones. Se presentaron ellos delante a adorar a Dios, hermano. Hombres y mujeres que se acercan a Dios a adorarle. Pero dice pero cuando pusieron ese incienso también pusieron ese fuego extraño. Ese fuego extraño era una desobediencia. Un fuego, hermano, de que a Dios no le agrada. No choca, hermano, porque usted sabe que el frío, hermano, cuando alguien está frío o cuando hay mucho frío, hay algo parecido entre el fuego y la frialdad. Que los dos, usted prende un fuego, hermano, y sale un humo. Sale un humo. Y cuando hay mucho frío, también el frío saca un humo. Un humito. Son parecidos. Ese fuego que es incienso, que era que salía, que era el que sube, ese incienso que es como una nube, es la que salía, hermano, hacia arriba. Pareciera, hermano, que si se ocultara y nada más se viera el humo, pareciera, hermano, de que algo se está quemando. Algo está saliendo, como si estuviera, tanto el frío como lo caliente tienen un parecido, sacan como un humo, uno de la frialdad, uno y otro del fuego.
Yo no sé, porque dice, por eso dice, tomaron cada uno su incienso. El incienso es como un humo, dice en Apocalipsis, que sube, hermano, hasta los cielos, que son las oraciones de los santos. Y Dios sintió algo extraño. ¿Por qué? Porque ese humo, hermano, se sentía frialdad. Ya no era el fuego del Espíritu, hermano, sino era una frialdad. Era un humo que salía de frío. Cuando hablamos nosotros, hermano, la boca aspira, hermano, tira algo caliente, porque es el fuego del Espíritu hablando. Pero cuando alguien, hermano, habla cuando hay frío, sale un humo, hermano. Un humo de frialdad. Entonces, el incienso estaba, hermano, en la puerta del lugar santísimo para entrar al lugar santísimo. Ofrecían ese incienso, hermano, la cual era para que fuera un olor grato, que fuera aceptable, que tuviera un olor a la vida de Cristo. Tenía que tener un olor a la vida de Cristo. ¿Cuál fue la vida de Cristo, hermano? La vida de Cristo fue ofrecida delante del Padre en una vida de luchas, en una vida de sufrimientos, en una vida de tribulación, en una vida, hermano, de padecimientos, con tal de que llegara a la cruz. La vida de Cristo, hermano, no era presentarse en la iglesia y profetizar. No era presentarse en la iglesia, hermano, y predicar la palabra y convivir, se veía bonito. Por causa del evangelio tuvo que sufrir azotes. Por causa del evangelio tuvo que ser apedreado. Hermano, tuvo que ser azotado, tuvo que ser desnudado, tuvo que ser vituperado, tuvo que pasar muchas cosas porque lo querían callar, porque querían que las ovejas se dispersaran, hermano, que Él no las protegiera, que Él no se cumpliera el propósito por el cual fue enviado. Porque Él estaba dispuesto a sufrir, a dar su vida por predicar la palabra, por hacer la voluntad del Padre. Y ofrecía un olor grato, hermano, porque llevaba una vida de Dios. El servidor o el discípulo o aquellos que Dios tienen una gracia, tienen, hermano, que padecer alguna situación por causa del amor a Cristo. Hay quienes tienen una vida encendida, pero hay quienes tiran un humo de frialdad. Así es que tiene que ser ofrecida a nuestras vidas una vida de luchas, una vida de sufrimientos por causa de la palabra, una vida, hermano, que para que podamos nosotros entrar a esa presencia, nosotros entramos al lugar santísimo a descansar de nuestra lucha, porque Cristo es nuestro reposo, porque Él es nuestro descanso. Descansamos de la lucha, descansamos de los sufrimientos por causa de la palabra, porque estamos dando, hermano, entregando nuestras vidas, hermano, por dar testimonio, menospreciando la vida, hermano, menospreciando la vida por servirle al Señor. Pero acá habían dos sacerdotes en el cual ofrecían un fuego extraño, algo que Dios no le había mandado. Ofrecían un incienso, hermano, que dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de él. ¿Por qué pasó esto, hermano? Porque sus obras, su adoración fue pasada por fuego. Y se halló que sus obras, hermanos, o lo que estaban haciendo, no pudieron sustentarla delante de Dios. Si sus obras se perdieran, ciertamente ellos también perecerán, dice la misma Escritura. Entonces dijo a Moisés, a Aarón, dice, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia del todo seré glorificado. Debemos nunca olvidarnos de que Dios es santo y que Él se manifiesta, hermano, por amor de aquellos que lo siguen en el testimonio de la palabra, hermano, y aquellos que menosprecian su vida. Hay un pueblo, hermano. Yo no sé si Dios te usa, si usted tiene una gracia, usted el don de Dios, el Espíritu Santo está. Pero tenga mucho cuidado, porque hay un pueblo a quien hay que cuidar, hay un pueblo a quien hay que guiar, hay un pueblo, hermano,
en que hay que darse por amor a ese pueblo. Nosotros damos la vida, hermano, por el Evangelio. Tenemos que morir, hermano, a la carne y darle vida al Espíritu en nuestras vidas. Pero dos sacerdotes, hermanos, estaban ahí, que empezaron a ofrecer a su vida una vida a Dios en frialdad. Nadab y Abiú murieron, hermano, porque presentaron un fuego extraño. Un fuego, hermano, que tenía un comportamiento, una conducta inapropiada delante de la santidad del Señor. Murieron no porque eran pecadores, hermano, sino porque ofrecían a Dios, hermano, con frialdad en el altar un amor apagado. La frialdad hacia Dios, hermano, es el amor apagado, o un amor que se está pagando por Él. Murieron no por pecadores, sino por fríos, por un amor apagado a Dios. El amor que se va apagando es cuando va perdiendo uno interés por la palabra. Cuando ese amor se va muriendo, pierde uno interés por llenarse del Espíritu Santo, de hacer lo que el Espíritu Santo nos enseña. El bendito Espíritu Santo. Si no tuviéramos Espíritu Santo, ¿quién nos ayudaría? Si no tuviéramos la bendita palabra, ¿quién nos ayudaría? Necesitamos al bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque el amor se estaba apagando hacia Dios. Se les apagó ese amor. Empezaron, y cuando a alguien se le empieza a apagar el amor hacia las cosas de Dios, es porque está ofreciendo a Dios, hermano, un fuego extraño. Está ofreciendo en el altar, las cosas las está ofreciendo con frialdad. La está ofreciendo con frialdad. Sale un humo, pero es un humo frío. Dios es paciente con el hombre pecador, dándole tiempo que se arrepienta, pero no tolera cuando le ofrecemos a Él una ofrenda con olor a muerte. Dice que Nadab, hermano, la palabra Nadab significa liberal, significa ofrecerse como soldado. Nadab significa gracia. Quiere decir entonces, hermanos, ¿por qué Dios consumió la vida de Nadab? Porque se volvió liberal. Un sacerdote, alguien a quien Dios lo usa, no puede volverse liberal. Y liberal, hermano, que tolera, dice que tolera con libertad sus propios errores. Él dice que está bien. Hermano, que no tiene la intención de recapacitar en sus errores, hermano. Un siervo, una sierva de Dios, un sacerdote, hermano, no puede decir estoy bien lo que estoy haciendo. Y no solamente que liberal, sino liberal significa favorece las libertades de los demás. No puede alguien a quien Dios usa juntarse con la gente liberal. No puede juntarse con aquellos hermanos que han abandonado el servicio a Dios. ¿Dónde está el celo de Dios? Y ellos no tenían celos por las cosas de Dios. No, liberal significa libertinaje, y libertinaje significa irrespetuoso a la ley, que abusa de su propia libertad con menosprecio a los demás. Quiere decir que Nadab era un hombre que tenía una gracia de Dios, que tenía un don de Dios, y en lugar de, hermano, de encenderse por el fuego del Espíritu Santo, en lugar de, hermano, de que Dios luchara para ser de bendición a su pueblo, hermano, de repente ya estaba en contra de ese pueblo. De repente ya para él ya no quería bendecir a ese pueblo. Se le olvidó, estaba convirtiendo la gracia que Dios le daba, se lo estaba hermano, convirtiendo en libertinaje, en liberal. Después va el vaso, hermano, delante de Dios,
va al sacerdote delante de Dios y no le importa bendecir al pueblo, no le importa darle una palabra, hermano, de consuelo, no le importa de exhortación, no le importa realmente al pueblo. Quiere decir que un vaso, hermano, a quien Dios le puso una gracia y no le importa la vida del pueblo, hermano, dice que va a tolerar y se va a volver en compañía de aquellos que dejaron tirado un privilegio, que dejaron tirado la gracia, la santidad, la consagración a Dios. No les importa el pueblo. Hermano, Dios no nos da un don, Dios no nos da una gracia para menospreciarlo, porque eso es muy delicado. Dice que Nadab, hermano, convirtió la gracia en libertinaje. Abusaba de su propia libertad, o sea que de repente se volvió insujeto. Ya los llamados de Dios ya no acudía. Ya no acudía a los llamados de Dios. También sin libertinaje significa desenfreno en el modo de hablar y en el modo de obrar. Se volvió desenfrenado, empezó a hacer actos de desobediencia. Empezó a abrir su boca, hermano, a hablar mal del pueblo de Dios, hablar de los ministros que están luchando, hermano, en favor del pueblo, que están sacando al pueblo, que están trabajando por el pueblo. Hay un pueblo que está luchando, hermano. Los servidores en este tiempo, hermano, se van a enfriar. Ese es el fuego extraño, porque expiren un humo, hermano, que aunque parezca de fuego, viene del frío. Desenfreno en su modo de hablar. Hermano, Dios te usa a ti, tú eres un vaso para que seas de bendición, para que Dios esté usando como una lámpara, hermano, dentro de la congregación. No como una lámpara apagada, no, hermano, como una lámpara, hermano, que en lugar de estar bendiciendo al pueblo, que estés juntamente con el pueblo de Dios, hermano, estés en contra del pueblo y estés fuera de ese pueblo. Este creyente había de apoyar, había de estar de acuerdo en compañía de aquellos, hermano, debía de estar de acuerdo con el pueblo de Dios. Nadab, hermano, se ponía de acuerdo en compañía de aquellos que violaban la ley de Dios, sujetándose a ellos. No había freno en su boca. Y Dios estaba observando la vida de Nadab. La gracia que Dios te dio, ten cuidado de no juntarte con gente que no para su boca. Ten cuidado con gente que te lleva a la desobediencia, a convertirte, porque en ti hay una gracia. Hermano, veo yo que se revolvió un respetuoso de la ley. Pero nada, ya vieron sacerdotes, eran adoradores, hermano. A muchos creyentes se les olvidó, hermano, por qué Dios les dio dones, por qué le dio gracia para ministrar al pueblo. Porque el Señor necesita guiar a su pueblo cuando eso sucede. Y ya no ve, hermano, que aquellos a quien Dios escogió, hermano, ya no están tomando el lugar, hermano, para bendecir al pueblo. Ellos entonces, hermano, vio que ellos estaban ya en contra del pueblo. Ellos estaban tolerando, hermano, lo que dice en Romanos 1:28. Por cuanto no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y empezaron a hacer, y dice que le aplaudían. En Romanos 1 dice que le aplaudían, hermano. Hay gente que le aplaude. Un ministro, ¿cómo va a aplaudir y va a estar de acuerdo, hermano, con alguien que va en contra de Dios? En el 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hace, sino también se complacen con aquellos que la practican. Y acá dice que Nadab y Abiú se complacía. Nadab se complacía con aquellos que violaban la ley, que dejaron de servir. Se empezaron a juntar con ellos.
Imagínense que los pastores, imagínense que las ayudas, en lugar de ayudar al pueblo, estén con los que sufren, estén con los que están luchando por cambiar. Los estemos destruyendo, estemos en contra de ellos. No estamos en contra de ellos. Queremos meterlos a ellos. Pero hay un pueblo que está luchando. Hay una iglesia que está luchando por cambiar. Hay una iglesia que está luchando, hermano, que está en los discipulados, que está donde Dios lo mande, que está en las oraciones, que está en todo. Cuando hay un llamamiento de parte de Dios, los que menos quieren servir son la gente a quien Dios le ha dado una gracia, a quien Dios, hermano, les ha dado un conocimiento. Ahora se juntan, dice, con gente que no para la boca, que sus obras son malas, cuando los usaba, hermano, para ministrar, para bendecir al pueblo. Dice, hermano, que Dios nos había escogido. Mira lo que dice en el libro de Judas 1:5. Yo Judas estoy, pero no Judas Iscariote, sino Judas el otro. Dice, estoy al servicio del Señor y soy hermano de Santiago. Escribo esta carta a todos los que a Dios del Padre ama y ha elegido, y que Jesucristo también cuida. Deseo que Dios los trate con mucha compasión y abundante de paz y amor. Y luego dice, advertencia contra la mentira. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que os he dado, pero ahora os escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Luchen y defiendan las enseñanzas de Dios. No estén en contra de las enseñanzas de Dios, no vayan en contra. Luego dice, estoy preocupado que hay algunos que los han engañado y que se han colado entre ustedes. Por eso dice la escritura en mismo Mateo, dice, hermano, que dice que aún los escogidos serán engañados. Aún los escogidos van a ser engañados. En este tiempo que dice, que dice que algunos los han engañado y se han colado. En este tiempo a muchos siervos, a muchas siervas, a muchos van a estar siendo engañados. ¿De qué maneras van a estar siendo engañados? Que en lugar de estén luchando y defendiendo la enseñanza de Dios, estén en contra y estén, hermano, en contra del pueblo y estén en contra de las enseñanzas. Dice Pablo en nuestra Biblia, nuestro pueblo dice, estoy preocupado que algunos, que los que han engañado, se han colado entre ustedes. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso, vean lo que dice, hermano, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo en la Biblia se dice que Dios castigará a esa gente. Vuelvo a repetir, piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. ¿Quiénes? Los que no defienden las enseñanzas de Dios, los que no luchan, hermano. Luego dice en el 5, y aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a todos los que no creyeron en Él. Qué tremendo pensar, hermano, que lo malo en el Señor nos tiene consecuencia, y más cuando tenemos conocimiento, y más cuando Dios nos usa, y más cuando somos ministros o vasos en el cual Dios ha puesto una gracia. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Lo malo es estar en contra, ir en contra de la palabra. Lo malo es tener al enemigo, al pueblo de Dios, como enemigo. Hay un pueblo que realmente está luchando. Hay un pueblo que realmente está cuando Dios lo convoca, ahí está.
La palabra navío, dicen hermanos, significa padre, significa adorador de Dios, significa también no limpio. Dice en el diccionario Strong. O sea, hermano, que Nadab era un hombre que tenía una gracia para ministrar, pero navío, hermano, era un adorador de Dios. Pero ese navío, hermano, dice no limpio. O sea que para él no se limpiaba, hermano, no limpiaba sus manos, no limpiaba su corazón para poder entrar en el lugar santísimo. Él llegaba, pensaba de que Dios lo va a usar, hermano, pero ellos no tenían reverencia a Dios. Murieron por no usar la gracia y un adorador que se limpia. Hermanos, ellos no presentaban, no llegaban a purificarse delante de Dios y se les fue apagando su vida. Se les fue apagando la vida de Cristo. Hermano, por no ordenar su vida, por no limpiarse, por no hacer lo que el Espíritu le dice, hermano, no importa si tú caes y te fallaste, pero levántate y anda, dijo el Señor, vuelve a tomar el camino y continúa con el camino. Pero hay quienes les gusta caerse y no quieren levantarse porque les gusta esa vida, y más cuando se juntan con gente, hermano, sin el Espíritu de Dios, que en lugar, hermano, que hoy se van a levantar contra aquellos que predican la verdad, hoy se van a levantar contra aquellos que se consagran, hoy se van a levantar con aquel que está luchando para que no termine en el camino, para que no llegue a cumplirse el propósito de Dios. Dios nos dio la gracia, nos dio los dones, nos dio esa administración, hermano, para poder ayudar a aquellos que están. Nosotros tenemos que meternos en el Espíritu Santo, hermano, para no apagarnos. Y cuando estas cosas suceden, hermano, cuando alguien no se limpia, hermano, cuando no usa la gracia, se le va apagando, hermano. Cuando ya quiere ser liberal, quiere caminar sin ningún llamamiento, quieren que Dios los use, hermano, sin ningún tipo de responsabilidad. Eso es ofrecerle a Dios, eso es o adorar a Dios en frialdad, Eso es un fuego extraño. Eso es un fuego extraño. El sujeto tiene que estar, hermano, el creyente tiene que estar sujeto, tiene que acudir a los llamados de Dios, tiene que limpiarse, tiene que entender que él está de parte de Dios, no de parte de nadie, hermano, ni de un hombre. El siervo tiene que estar de parte de Dios. Es necesario, dijeron los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero dice que Nadab de repente, hermano, se empezó a juntar con hombres. Y dice que no los reprendía, hermano. Él estaba de acuerdo, se juntaba a platicar sobre la desobediencia. Se juntaban a platicar en lugar que diga Dios a mí me usa, yo soy un siervo, yo soy una sierva, yo no debo de estar levantándome contra el pueblo, yo no debo de estar levantándome contra Dios. Cuando hay desobediencia se levanta contra Dios. Por eso Nadab empezó a comportarse como los gentiles, sin ley, hermano. Pero cuando iban a presentarse delante del altar a ofrecer sacrificios, lo hacían fríos. Lo hacían en esa frialdad. Qué tremendo, hermano. Por eso mismo la misma escritura dice en Proverbios 21:16. En Proverbios 21:16 dice algo, hermano. Dios nos ayude. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Una gente, los muertos significa sin la vida de Dios, sin vida de Dios. ¿En dónde va a parar la gente que se aparta del camino, que no busca la sabiduría de Dios? Va a venir a parar, dice, en compañía de los muertos.
¿Por qué, hermano? ¿Por qué el hombre cuando se aparta busca una persona igual apartada de Dios? ¿Por qué no busca un consejo en alguien que lo ayude a volver al camino, que lo ayude a entender? Busca enseguida, reconocen aquellos que una vez Dios los usó, aquellos que alguna vez, hermano, les diga hay que volver al camino de Dios, estamos mal en esto. Hermano, ahí están poniéndose de acuerdo. Dice, hermano, que están dándose la razón. Dios va a demandarle a todo aquel ministro, todo aquel sierva, hermano, que se atreva a aconsejar desobediencia. Cuando, hermano, tenemos que presentarnos nosotros delante de Dios a la hora de ministrar. Ahí vamos a ver, hermano, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice que vino a parar en compañía de los muertos. Desechaban la sabiduría, desechaban el conocimiento, hermano. Todos los que ministramos tenemos que entender que tenemos que presentarnos delante de Él, buscando la limpieza. En el Salmo 111:1 dice, aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en compañía de la congregación de los rectos. Hay un pueblo recto, hay un pueblo que se está consagrando, hay un pueblo que está luchando. Hermano, hay un pueblo que realmente está haciendo la voluntad. Y nosotros tenemos que estar junto a ese pueblo. Hay un pueblo que lucha con Dios, hermano. Y hay un pueblo que lucha contra Dios. Tú eres un siervo, tú eres una sierva. ¿Por qué vas a oponerte a Dios? Dice que Nadab tenía una gracia y presentaba esa gracia delante de a Dios con frialdad. A él no le importaba el pueblo, al ministro o a la ayuda o al vaso que no se consagra y no obedece a Dios. No le importa el pueblo, hermano. Mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan, yo me santifico por amor a vosotros. No obedece a Dios porque no le importa el pueblo. Y empieza a tomar actitudes contrarias. Empezaron a ofrecer, hermanos, sacrificios con frialdad. Dice, hermano, en el libro de Juan 18, versículo 14, dice, era Caifás el que había dado el consejo de los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y le seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Vemos que Pedro, hermano, se fue a calentarse en un fuego extraño. Mientras mi Señor Jesús estaba siendo maltratado, estaba siendo enjuiciado, había un sacerdote, un ministro, había un discípulo, había uno que Dios estaba usando, hermano, para llevar su palabra. Y él negándolo, y dice, porque él se estaba calentando. Entonces dice la criada portera, le dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Dijo, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, los que les hayan yo hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dicho de esto, uno de sus alguaciles que estaba en pie le dijo una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está él mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces quiere decir, mira, hermano, tu discípulo, a quien tienes una gracia, a quien Dios te usa, ¿de parte de quién estás? ¿De parte de Dios o de los hombres? Mientras una iglesia está siendo maltratada, ellos están calentándose con los hombres.
Y acá dice que se estaban calentando porque había mucho frío. Había mucho frío. Y esta palabra calentándose, está tremendo, hermano, porque esta palabra calentándose significa calor, pero también significa verano en el griego. Y verano significa enfriarse. Significa tranquilo. Significa anular una demanda. Significa derribar muros. Significa derribar pared. Y la pared es figura de la obediencia. Digo, voy a echar abajo, yo no quiero obedecer, voy a echar abajo. Dice, voy a estar tranquilo y allá que vean que ellos que hagan. Mientras hay una iglesia que hay que preparar, que hay que dirigir, hermano. Ellos estaban fríos, hermano, están viendo lo que está pasando. Hermano, que hay que salir, hay que profetizar, hay que llenarse del Espíritu Santo, hay que predicar la palabra, hay que ser temerosos de Dios. Ellos estaban, hermano, calentándose, se estaban enfriando. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará en este tiempo. ¿Por qué razón, hermano? Porque estaban de parte de otros, sino no de parte de Dios, no de parte del pueblo de Dios. Enfriarse significa, calentarse significa verano, significa, hermano, enfriarse, dice anular una demanda. Ya se les olvidó las promesas. Ya se les olvidó, hermano, lo que tienen que hacer, el compromiso que tienen con Dios. Ya no quieren servirle, ya no quieren correr a los llamados. ¿Por qué? Porque dice que estaban enfriándose. Pregúntenle a aquellos que hablan de parte de Dios, aquellos que se les ha enseñado, dijo mi Señor Jesús, que se les pregunte a ellos. ¿Por qué están lejos de Dios? ¿Por qué abandonaron el camino de Dios? ¿Acaso el Señor eso fue lo que les enseñó? Todavía no se definía si a Dios servir a Dios, o estar del lado del pueblo, o estar del lado del mundo, o estar del lado de las amistades. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará. El fuego extraño dice que estaba calentándose. Un hombre que tiene un fuego extraño lo va a negar. En lugar de estar padeciendo juntamente como el pueblo, como dijo Moisés, que él padeció. Prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de los deleites temporales. Cuando alguien empieza a desobedecer un ministro, empieza a padecer la cabeza, la cobertura, el apóstol. Cuando el pueblo, las ayudas empiezan a desobedecer a los pastores y los usan, ya no les interesa la vida del pueblo. No les interesa que Dios los use. Pero sí llegaban a presentar ese fuego extraño. El fuego extraño lo hacían con frialdad. Lo hacían con frialdad. Usted sabe, hermano, que a este de Elí dice que la lámpara se le estaba apagando porque ya escaseaba la palabra, ya no tenía palabra. Ya no profetizan, ya no empiezan a predicar su palabra, ya no empiezan a ministrar. Ahora su boca era lo malo, porque se inventaban a juntar con personas, hermanos, apagadas. Yo no sé, hermano, para que tú te puedas encender, no te juntes con personas apagadas, sino júntate con personas, hermano, que estén el fuego del Espíritu de Dios esté encendido. Porque Dios dice que ellos pensaron de que a Dios no va a tomar en cuenta ese tipo de actitud. El fuego extraño enfriaba el amor a Dios. El fuego del Espíritu hace, hermano, estar de parte del pueblo, estar de parte de Dios, defender la doctrina, luchar por la doctrina, para guardar el testimonio, porque nos mandaron, hermano, a ser de bendición.
Nos mandaron a estar con aquellos que están luchando por la obra, que están sacando al pueblo, para meterlos al fuego del Espíritu Santo, hermano. Pero ellos ya no estaban en ese fuego, ellos ya ahora estaban en un fuego extraño, estaban en un humo, hermano, de frialdad. Ya no estaban ahí. Ya no estaban ahí. Permanecieron, hermanos. Qué tan importante es permanecer en el fuego del Señor. Mi Señor Jesús decía algo, hermano, en el libro de Lucas 12:47. Él decía algo, hermano, que dice: cuánto me angustio, hermano, porque Él quería que el fuego de Dios se prendiera en su vida. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien haya dado mucho se le demandará, y al que a mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a recibir en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautizo tengo que ser bautizado, y cómo me angusto hasta que se cumpla. ¿Cómo debemos de sufrir por el Evangelio? Vamos a sufrir, sí, pero van a sufrir más aquellos que dejen tirado un privilegio. Van a sufrir más, van a recibir muchos azotes aquellos que ya no les importa profetizar, que ya no les gusta, ya no les importa ser llenado, o que hayan tirado un ministerio, hermano. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriaron, empezaron a estar de parte de otros, que en lugar de parte de Dios. Ofrecían delante de Él un fuego extraño. El fuego extraño es la frialdad. Es la frialdad, hermano. Es la frialdad. Y la palabra extraño en el hebreo significa, mira, hermano, dice que presentaron un fuego extraño. Y la palabra extraño en el hebreo significa volverse a un lado. Significa ser extranjero. Significa ser profano. Significa volverse atrás y significa apartar. Digo, me voy a sentar. Yo no quiero compromisos con nadie. Empezaron a tener actitud dejándose llevar por la vida de otros. Dice que se comportaban como un extraño, hicieron a un lado su ministerio, hicieron a un lado su gracia, hicieron a un lado, hermano, el hacer adorador. Se empezaron a portar como extraño. Qué delicado es ofrecer a Dios la gracia, los dones, su servicio, todo apagado. Sin saber que hay un pueblo que está anhelando, pero cuando Dios, mira, Dios va mismo a profetizarlo, los va a hacer a un lado, porque ellos hicieron a un lado, ofrecieron. Hermano, ofrecieron al Señor una adoración apagada, ofrecieron a Dios un servicio apagado, ofrecieron a Dios unos dones apagados, ofrecían todos apagados a Dios. Ya no les importaba lo que Dios diga. Les importaba más lo que la gente diga. Y aquí hay algo interesante. Ya con esto termino, hermano. La palabra extraño dice que significa en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel 44 dice algo interesante, versículo 5. Se comportaban como extraños. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos lo que yo te hablo contigo, todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas las leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, ya basta de traer extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario
y para contaminar mi casa de ofrecer mi pan, la grosura, la sangre y de invalidar mi pacto. Invalidaron el pacto, dice, con todas vuestras abominaciones. Por eso extranjero significa apartarse, hermano, de su pacto, de su compromiso. Pues no, dice, pues no ha guardado lo establecido, no ha guardado lo establecido. Se comportaron como extraños, no han guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí, yendo detrás sus ídolos, llevarán su iniquidad. Porque los levitas debían estar para hacer volver al pueblo, y ellos se fueron también con ellos. Y servirán en mi santuario como porteros en las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos, dicen, matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto los que le sirvieron delante sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por lo tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y abominación que hicieron. Dice, les pondré pues por guardas encargados de la custodia en la casa para todo el servicio de ellos, para todo lo que en ellos se haya de hacerse. Dice, hermano, que ellos no iban a entrar. No iban a entrar. No se acercarán a mí para servirme. Los hizo a un lado el Señor. Los hizo a un lado el Señor. Porque presentaban un fuego extraño. Ofrecían las cosas con frialdad a Dios. Ofrecían las cosas con frialdad, con todos apagados. No se acercarán a mí. Por eso Dios los sacó. Dejaron de fluir y dejaron que porque se les olvidó, ellos invalidaron el pacto a Dios. Enfriarse significa adular una demanda. Ellos dicen, dejaron su pacto, dejaron su compromiso para conmigo. Entonces dicen, no se acercarán a mí para servirme como sacerdote, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas y mis cosas santísimas que no llevarán, y sus abominaciones que hicieron. ¿Saben qué delicado es tener una gracia, un ministerio, y no luchar por el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, sino defender la doctrina? Hermano, y adorar a Dios y servirle a Dios fríos. Los quitó del sacerdocio. A ellos ya no le importaba si lo usabas o no, porque se empezaron a comportar como gente extraña. Dejaron de llenarse del Espíritu Santo. Ya no obedecían, hermano. Se volvieron liberales. Y pensaron de que Dios los iba a usar. Dios ya no los usaba. Ya ellos empezaron a hablar cada vez menos, hasta que se empezaron a juntar y a negar las Escrituras. Pedro estaba, hermano, el Señor le dijo, pregúntenle a él. Pedro se estaba calentando un fuego extraño porque había mucho frío. Se calentaba de la frialdad. Ya no hallaba, hermano, Pero si tú, hermano, le has servido a Dios con frialdad y no te das cuenta que es un pacto que tienes con Dios por bendecir al pueblo, pídele perdón a Dios.
Y no estés de parte de la gente fría, de la gente que tira su ministerio, de la gente que está hablando mal, hermano, de las palabras de Dios, de lo que Dios te ha enseñado a ti. ¿Por qué Dios no les permitió fluir? Porque se comportaban como extraños, estaban profanando lo santo, estaban, hermano, haciendo a un lado sus promesas. Ya no les importaba si eran de bendición al pueblo. A los vasos, a los ministros que no se consagran, hermano, no les importa el pueblo. No les importan las cosas de Dios. Tampoco puedes estar aprobando lo malo que otros hacen, porque se te va a apagar la lámpara. Moisés y mi Señor Jesús prefirieron ser maltratados juntamente con el pueblo que estar de parte del mundo, que estar de gozar de los deleites, que estar con gente dándole la razón. Dice que se juntaban a hablar, hermano. Qué terrible es esto, de ofrecerle a Dios cuando vamos al templo, a la congregación, como Nadab y Abiú. Ofrecer que tienes una gracia, eres un adorador, y Dios no les permitió que se acercaran porque lo hacían con frialdad. En lugar de que cambiaran esa obediencia y se permanecieran firmes en el fuego del Señor, con la enseñanza, luchando con los que están padeciendo, luchando con los que están sufriendo, luchando a aquellos que están, hermano, padeciendo. Dice que estos murieron, dicen en Apocalipsis, murieron, hermano, porque dice que murieron dando testimonio, murieron, dice, hermano, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Si tú eres un siervo, una sierva que Dios te usaba, hermano, y sientes que te está apagando en tu vida, te estás apagando, hermano, porque has perdido el respeto a Dios. Te estás apagando porque, no por causa, sino porque se te olvidaron tus pactos. Te estás apagando, hermano, porque empiezan a ofrecer las cosas en desobediencia a Dios. Porque estás en contra, hermano. Hermano, enciende tu vida. Tú eres un siervo o una sierva, enciende tu vida. No le ofrezcas a Dios tu adoración apagado. No le ofrezcas a Dios tu gracia apagado. Sales de ahí, te vas a platicar, a poner de acuerdo con los que están mal. Y la gracia y lo que Dios te dio no es para edificación. No les permitió que se acercaran, ni que fueran sus sacerdotes, ni tocaran las cosas santas, ni las cosas santísimas. Ofrecían, todo era extraño para ellos. Pídele perdón a Dios, hermano, y vuelve al camino. Pregúntate de parte de quién estás. Si de parte de Dios o los hombres. Si prefieres ser azotado, ser maltratado por estar de bendición al pueblo, hermano, o estar de parte de la gente que habla, que va en contra, que se levanta contra los ministros, que se levantan contra aquellos que están luchando por cambiar. Si Dios te ha dado una gracia, úsalo para edificación, para exhortación y para edificación, que de tu boca salgan bendición, exalta la gloria de Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Tú eres un siervo, eres una sierva. Cambia, vuélvete al Señor y deja que el Espíritu de Dios te use. No se te olvide quién eres tú. No se te olvide de parte de quién estás. Que Dios bendiga esta mañana tu vida donde quiera que estés. Señor, usa a tus hijos, levántalos. Ponte a cuentas con el Señor y verás cómo Dios te va a usar. Que Dios te bendiga esta mañana. Ayúdenos a compartir la palabra. Hermano, póngale like, póngale me gusta, ¿verdad? Porque eso no es importante para que les lleguen las notificaciones para que la palabra de Dios sea predicada. Les esperamos, hermanos, sin falta, el viernes a las 6 en punto, con una palabra de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.